¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo fraterno y maternal en los corazones de Jesús y María. Muy contenta en estar nuevamente en el programa Sanando para Amar. En el día de hoy vamos a tener un tema muy hermoso y muy importante para nuestras vidas. Son los auxilios divinos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Pero antes de empezar con el desarrollo del tema, yo los invito a que nos dispongamos y le ofrezcamos este momento a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venimos viendo un tema que es el sufrimiento. Ya tenemos un diagnóstico identificando pues las causas que nos dejaron esas heridas y por las cuales estamos pasando por un sufrimiento. Pero a la vez también tenemos ya conocimiento de que podemos ofrecerlo, unirlo y repararlo a los pies de la Santa Cruz, ¿cierto? El Señor Jesús no nos quiere toda una vida de sufrir. Él nos quiere ver personas sanas y para eso Él nos dejó unos auxilios divinos. Pero ¿por qué será que Dios nos quiere ver sanos? ¿Por qué? Porque Él nos creó con amor, para el amor y para amar. Recordemos que si nosotros tenemos un corazón sano, podemos amar. El primer auxilio que nuestro Señor Jesús nos dejó en la palabra de Dios. Estos auxilios están instituidos, ¿sí?, o sustentados en las Sagradas Escrituras y también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Como le decía, el primer auxilio que tenemos es la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es eficaz y el demonio le teme a escuchar a Jesús. Les voy a leer Mateo 8:16 y dice: al anochecer le presentaron muchos endemoniados y con su palabra echó a los espíritus y curó a todos los enfermos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos que tan solo con la palabra de Jesús, Él curó y expulsó demonios. ¿Cuánto Él puede hacer en nosotros diariamente si nosotros tenemos ese hábito de meditar el Evangelio día a día, de poder acercarnos, poder hablar con Él, sacamos un ratico de nuestro tiempo y lo escuchamos para que Él sea quien nos oriente, para que Él sea el que sabiamente nos ayude a tomar decisiones. Si nosotros tomamos decisiones unidas con Jesús, no nos vamos a equivocar. Para enamorarnos de la palabra de Dios es pues necesario coger como ese hábito de todos los días poder meditar su palabra, hacer la lección divina. ¿Cuáles son esos efectos que la palabra de Dios puede hacer en nuestra alma? Nos acostumbra a una meditación, nos ejercita a un santo orden. Podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Encontramos respuestas y podemos actuar sabiamente. Y nos esforzamos por imitar perfectamente a Cristo. Y a su vez, si nos acercamos a escuchar a Jesús, nos vamos a enamorar también de la Santísima Virgen María. En este auxilio
es creerle a nuestro Señor Jesús, es tener esa fe de que la palabra de Él es viva y eficaz, como lo podemos ver aquí en Hebreos 4:12, que dice: pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que espada de dos filos. Ella penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y es capaz de juzgar los sentimientos y los pensamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí, con este primer auxilio, ¿sí?, quiero terminar diciendo que si todos los días nosotros asistimos a la Santa Eucaristía, siempre respondemos: Señor, no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y si nosotros en este momento que le decimos estas palabras a Jesús fueran con inmensa fe, así como la fe de un granito de mostaza, Jesús obraría más perfectamente en nosotros. Por eso la importancia también de enamorarnos de la Santa Eucaristía, para poder ir a escucharlo. Y quiero terminar con una frase de San Agustín: tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. Así que, pues, enamorarnos de la palabra de Dios y sacar ese tiempito para poder compartir con Él. Destinar nuestro día a día 15 a 20 minutos, así como le dedicamos tiempo a un amigo, a un familiar o con esa persona que nos gusta compartir. Que nuestro Señor Jesús sea una de esas personas que nos alegra visitar diariamente. El segundo auxilio son los sacramentales. Los sacramentales son dados por la Iglesia y no santifican, pero son gracias que nos disponen para la santificación. Los sacramentales no se utilizan por superstición, se requiere tener fe y son utilizados para la protección. ¿En dónde está sustentado de los sacramentales? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1667. Se lo voy a leer textualmente. La Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Los sacramentales, como les decía, se requieren de fe. ¿Cómo así, Clara? Sí, resulta que si yo utilizo un sacramental, pero no le tengo fe, ese sacramental no va a obrar en mí. En los sacramentales, en este auxilio divino, sí se requiere que nosotros le tengamos fe. ¿Cuáles son esos sacramentales? Los sacramentales son muchos. ¿Qué es un sacramental? Es una medalla, es una camándula, es una novena, es una oración, es una bendición. Cuando nosotros bendecimos, eso es un sacramental porque estamos pidiendo una protección divina. Los más conocidos de los sacramentales son el agua, el aceite y la sal. Estos sacramentales
nos ayuden a prepararnos para recibir perfectamente los sacramentos. Con respecto al sacramental del agua bendita, ¿cuáles son sus principales efectos? Si uno se santigua con agua bendita, con mucha devoción, ello produce 3 efectos. Atraes la gracia divina, purifica el alma y aleja al demonio. Así que aprovechemos este auxilio divino que nuestro Señor Jesús, por medio de la Santa Iglesia, nos ha dejado para poder nosotros recurrir a ellos y así ayudarnos a sanar y a liberar. Y quiero terminar con este segundo auxilio con una frase de Santa Teresa de Ávila. Sé por propia experiencia que no hay nada mejor que el agua bendita para expulsar al demonio de nuestro lado. Mira qué impresionante nos deja es Santa Teresa Ávila, esta experiencia del agua. Vamos a pedirle la gracia a nuestro Señor Jesús, que nos ayude a tener fe en estos sacramentales y que cada vez que nosotros los utilicemos sean para una protección del maligno. Tenemos un tercer auxilio y es fe y ayuno. En este tercer auxilio pues vemos algo muy impresionante y también está sustentado en las Sagradas Escrituras, que es que el demonio le teme a las personas que ayunan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sacrificio que la persona, que cada uno de nosotros hacemos por voluntad propia. El ayuno es una poderosa arma espiritual y nos ayuda a ejercer nuestra voluntad, a ser más fuertes y a crecer espiritualmente. El ayuno es una buena salvaguardia para el alma, una firme compañía para el cuerpo y un arma para el valiente. Y vamos a leer Marcos 9, del 17 al 29, donde podemos verificar lo que hace el ayuno, acompañado siempre de oración. Marcos 9, 17 al 29. Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echasen, pero no han podido. Jesús respondió: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo.
y se lo llevaron. Apenas el espíritu vio a Jesús, retorció violentamente al muchacho, el cual se cayó al suelo, revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él respondió: desde la infancia. Y muchas veces lo tira al fuego y el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, apiádate de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho exclamó: yo creo. Ayúdame a creer más. Jesús, al ver que acudía más gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y nunca más vuelvas a entrar en él. Y el espíritu, dando gritos y haciendo que el muchacho se retorciera violentamente, salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo agarró de la mano, lo levantó y el muchacho se mantuvo en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos, a solas con él, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y él les dijo: a esa raza solo se la puede expulsar con la oración y el ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira que aquí Jesús nos lo está diciendo. Hay muchos espíritus que tal vez nosotros tenemos, que son mudos, que son sordos, y que, como dice acá la palabra de Jesús, que ese muchacho venía así desde la infancia. Muchas veces nosotros podemos tener un sufrimiento desde la infancia y no hemos logrado ser liberados o sanados. Y mira que nuestro amado Jesús, por pura misericordia y amor a nosotros, nos deja este alivio divino, que es la oración, que es tener fe y hacer ayuno. El ayuno no es hacer dieta, el ayuno es ofrecerlo, hay que ofrecer el ayuno, hay que ofrecerlo y pedir siempre la presencia de nuestro santo de devoción, de la Santísima Virgen María, de San José, de nuestro amado Jesús, que nos acompañen a hacer un ayuno con amor, que nos cueste para poder reparar y así nuestra voluntad pueda acrecentar, que sea una voluntad fuerte, firme y así poder renunciar a nuestras inclinaciones al pecado, ese pecado que nos inclina al sufrimiento y no nos deja ser libres, no nos deja ser personas sanas. Aquí tenemos que tener conciencia nosotros qué tanto le estamos dando de importancia a realizar el ayuno. Mira que es impresionante lo que nuestro Señor Jesús lo dice acá. Tan solo con el ayuno, Satanás se enfurece. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo por amor. Pidámosle la gracia a la Virgencita, a nuestra Madre hermosa, que nos ayude a tener ese hábito del ayuno y a empezar a ofrecerlo con amor. Y en el ayuno, durante esa jornada de ayuno, ese rato de ayuno, nosotros estar orando, hacer jaculatorias, invocar a un santo, o se puede escuchar música, que todo sea para alabanza de Dios y poder enamorarnos de este alivio para poder nosotros ayudarnos a ser personas sanas.
Y les comparto una frase de San Agustín acerca del ayuno. Fundamentalmente, el ayuno no es una cuestión de estómago, sino de corazón. Así que, pues, amigos, aquí vemos pues la importancia de que el ayuno nos acerca a Jesús impresionantemente. Vamos a pedirle esa intercesión también a San José, que en su vida él es testimonio de las impresionantes gracias que él recibía cuando él ayunaba y los ofrecía siempre por la conversión de los pecadores. Entonces, que nosotros también podamos ofrecer ese ayuno con inmenso amor para reparar tantas heridas que le hemos causado con nuestro pecado a nuestro Señor Jesús, y así nosotros ser unas personas liberadas y sanadas. Y por último tenemos el alivio de los sacramentos. Los sacramentos lo instituyó nuestro Señor Jesús. Los sacramentos tienen unas características muy importantes. Si recuerdan, cuando yo decía los sacramentales no santifican, pero nos llevan a recibir esa gracia santificante en los sacramentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sacramentos sí nos santifican y que en los sacramentos no se requiere tener fe. ¿A qué voy? Que resulta que si nosotros acudimos a un sacramento, como es la Santa Eucaristía, y nosotros en el momento de la consagración o hasta en el momento en que nosotros también comulgamos, se puede dudar o como que, ay, ¿será que ahí sí está Jesús? Como que yo no creo, pero yo lo recibo. Pues aquí, ¿qué nos está diciendo Jesús? Los sacramentos por sí son actos de fe y obran por sí solos. Entonces, no interesa que si no se tiene fe a ese sacramento, ¿por qué? Porque Jesús está actuando en él. Entonces, mira la importancia y pues como esa alegría que pues también nos da en enamorarnos de este alivio que son los sacramentos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se va a la Eucaristía y de pronto como que se coge como una costumbre o, ay, no, yo hoy tenía pereza, pero bueno, voy a ir, ¿cierto? No dudemos que Jesús está obrando en nosotros, ¿sí? Por acto de fe. Ahí Jesús actúa por sí solo. ¿Cuáles son esas características pues, de los sacramentos? ¿Sí? Que producen efecto por su voluntad propia. Contienen y confieren la gracia habitual o santificante. Que los sacramentos solo Cristo puede instituir. Y los sacramentos son necesarios para la salvación. Entonces recordemos en primera instancia cuáles son esos sacramentos. Entonces tenemos el bautismo, tenemos la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Pero hoy yo les vengo a hablar de dos que específicamente son alivios para nuestra alma. Y le vengo a hablar de los que habitualmente nosotros asistimos y recibimos, que son la penitencia y la Eucaristía. En la penitencia vamos a leer Mateo 9, del 1 al 8, donde podemos ver cómo obra el Señor por medio de la confesión, ¿cierto? Mateo 9, del 1 al 8.
Jesús subió a una barca, pasó a la otra orilla y fue a su ciudad. De pronto le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos maestros de la ley se dijeron: «Este blasfema». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis tan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Dijo al paralítico: «Tú levántate, carga con tu camilla y vete a casa». Él se levantó y se fue a su casa. Las gentes, al ver esto, quedaron sobrecogidos y glorificaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira que aquí en este texto podemos meditar y estamos plenamente seguros que en este sacramento de la penitencia o confesión nosotros nos liberamos. Por eso la importancia de nosotros hacer una buena confesión, hacer los pasos que se requieren para que nosotros podamos liberarnos, y al liberarnos podemos estar seguros de que estamos sanos. Y se tiene también el auxilio de la Eucaristía. Este auxilio, que es el sacramento de la Eucaristía, es el sacramento por excelencia, porque en él se encuentra Cristo presente, quien es fuente de todas las gracias. Mira que este auxilio es el más hermoso, es un auxilio donde uno se enamorara de este sacramento, de este regalo que nuestro amado Jesús nos da diariamente. Nosotros haríamos todo lo posible para vivir en comunión con Él diariamente. Apartaríamos un espacio todos los días para ir a comer y beber de su cuerpo y de su sangre. Es un sacramento que nos sana plenamente, que lo sentimos porque Él nos abraza y Él nos llena de su amor, un amor desinteresado, un amor eterno, puro. Es un amor que tan solo Él lo sabe dar. Si nosotros queremos sentirnos verdaderamente amados, no dudemos en visitarlo en el Santísimo y a vivirlo y recibirlo en la Santa Eucaristía. Bueno, y pues para terminar, quiero terminar con una frase de Santa Teresa de Calcuta, y antes de leerla, es también a invitarlos a que aprovechemos estos auxilios divinos que nuestro amado Jesús, por pura misericordia y amor infinito, a ti y a mí, nos ha regalado. Que podamos llevar y acogerlos en nuestras vidas diariamente, que sean un hábito de amor, de fe,
y que si deseamos ser personas sanas, también luchemos y nos esforcemos para lograrlo. Porque como les dije inicialmente, Jesús no quiere que nosotros suframos una vida entera. Él quiere que nosotros seamos personas sanas. Pero tú y yo debemos que esforzarnos y ayudarnos a nosotros mismos. Y Santa Teresita de Calcuta pues, decía, cuando miras al crucifijo, comprendes cuánto te amó Jesús. Cuando miras a la Eucaristía, comprendes cuánto te ama hoy. Es impresionante. Es impresionante esta frase porque llega al alma. La verdad que, como les digo, si quieren en verdad encontrarse con una persona que sabe amar y que no le importa cómo eres tú, busca a Jesús sacramentado, visítalo, no lo dudes. Así como cuando uno ama a una persona y anhela estar compartiendo con ella, así amemos a Jesús y anhelemos estar junto a Él. Bueno, espero que le haya sido de mucha acogida y de mucha ayuda el tema de hoy. Y nos vemos pues en el próximo programa, en Sanando para Amar. Pues los invitamos a que se suscriban, que le den like a la campanita y que la gracia del Señor siempre esté con cada uno de nosotros.